queridos amigos de YouTube. Es un placer nuevamente saludarles y compartir con ustedes otra lección más acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia. Antes de ello, vamos a orar como siempre para que el Señor nos pueda enseñar. Amado y buen Dios, que estás en los cielos, te damos gracias por el día que nos has dado. Pedimos, Señor, ahora tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, porque debemos entenderla espiritualmente. Queremos también rogar, Señor, que nos protejas del maligno y que podamos conducirnos a ti, que seamos dóciles, Señor, en entender tu palabra y en aceptarla y ponerla por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Fundamento y fundación. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? La respuesta está en Mateo 16, 16 al 18. Y dice lo siguiente. Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando acerca de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, el fundamento, ¿cierto? Quien mandó a fundar la iglesia cristiana fue el mismo Cristo y la fundó sobre sí mismo. Segunda pregunta, ¿quién es el fundamento de la iglesia? La primera pregunta es ¿quién la fundó? Ahora, ¿quién es el fundamento? Esa respuesta la tenemos en Efesios 2, versículo 20. Dice Pablo: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el fundamento es Cristo, y como se lo había dicho a Pedro, sobre esta roca, ¿cierto?, edificaré mi iglesia, refiriéndose a sí mismo. Entonces, Pablo nos dice que Jesucristo mismo es esa piedra sobre la cual se fundó la iglesia cristiana. Tercera pregunta, refiriéndose a la organización de la iglesia. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? La respuesta la tenemos en Efesios 4, 11 y 12. Dice, Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. Entonces, ¿quiénes son los que dirigen la iglesia? Los mismos miembros, quienes son, ¿cierto?, formados en todas estas dones, en todas estas disciplinas. Siguiente pregunta, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Esa respuesta la tenemos en Mateo 4, 23. Y dice, refiriéndose a Jesús, que es nuestro modelo: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, en las iglesias, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, la triple misión, ¿cierto?, es enseñar, predicar y sanar según nuestro modelo perfecto. Continuamos. Siguiente pregunta. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? La respuesta está en Hechos 6, del 1 al 4. Dice: Hechos 6, del 1 al 4. Dice: y en aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debe gobernarse? Aquí los apóstoles nos enseñan que es con orden, ¿cierto? Se nombran las personas adecuadas, ¿cierto?, para ese cargo y ese trabajo.
Siguiente pregunta. Características de la iglesia verdadera. Dice, ¿qué ejemplo debe seguir la verdadera iglesia? La respuesta está en Juan 13:15. Y dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, la iglesia verdadera sigue el ejemplo de Jesús en todo. Continuamos. ¿Cuál será la norma de conducta de la iglesia? La respuesta está en Apocalipsis 12, versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces la característica, ¿cierto?, o la norma es los 10 mandamientos. Por esa es la norma que seguía la iglesia verdadera. Siguiente pregunta. ¿Qué don poseerá la iglesia? La respuesta está en Apocalipsis 19, versículo 10. Y dice, capítulo 19, versículo 10, dice, y yo me postré a sus pies para adorarlo, dice Juan, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, le dice el ángel, y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La verdadera iglesia tiene el espíritu de profecía. Saber interpretar la Biblia con el don profético. Ahora que hemos aprendido acerca de las características de la verdadera iglesia, ¿qué debemos hacer? Unirnos a la iglesia verdadera y permanecer fiel y firme en las Escrituras. En nuestro estudio adicional leemos lo siguiente. Cristo es el fundamento de la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento. La iglesia y sus dignatarios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay una lista de autoridades en Efesios 1:22. Calificaciones de los ministros. Los diáconos y sus calificaciones también, para poder pertenecer, ¿cierto?, a estos servidores de la iglesia. Las diaconisas también están en 1 Timoteo 3:11. Los miembros entre sí se llaman hermanos según Mateo 23, 8 y 9. Los ritos de la iglesia son el bautismo por inmersión, según Mateo 3, del 13 al 17, la cena del Señor, ¿ya?, que es la que instituyó Él en lugar de la Pascua que celebran los hebreos, el lavamiento de pies, ¿cierto?, según Juan 13, 4 al 17, la imposición de manos para ordenar a los ministros y a los diáconos, y también, ¿cierto?, a los ancianos. El ungimiento por los enfermos, según Santiago 5, 14, el santo matrimonio, según Mateo 19, 4 al 6, la misión de la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, ser pura y santa, predica el evangelio, sana y enseña. La iglesia cristiana. La iglesia cristiana fue fundada por Jesús, quien es la roca, sobre la cual estaría fundada la iglesia. No era Pedro, pues su nombre, Petro, significa guijarro, canto rodado. En cambio, la iglesia estaría fundada sobre Petra, que significa risco, farallón, peñón. La iglesia fue fundada sobre Cristo mismo. La palabra iglesia proviene del griego eklesia, que significa asamblea o congregación. Es un conjunto de seres humanos que creen y obedecen a Jesús y sus doctrinas. El gran drama de la iglesia. Durante el primer siglo, la iglesia se mantuvo fiel a la doctrina genuina de Jesús. Sin embargo, comenzaron a introducirse herejías graves y errores a los cuales los apóstoles habían llamado seriamente la atención, según Romanos 1, 21, 22 y 25. También en Colosenses 2, 8. Los errores abarcaban doctrinas capitales y también alteraban la forma de gobierno de la iglesia, de tal manera que la verdad fue echada en tierra, según Daniel 8:12.
Tal situación desventurada duraría 1260 años según Daniel 7:25, Apocalipsis 12:6 y 14:13. O sea, desde el año 538 hasta el año 1798. La restauración de la verdad. Después de ese largo periodo de oscuridad espiritual, la verdad resurgiría gloriosamente para ser predicada en forma de triple mensaje según Apocalipsis 14 del 6 al 12. Características de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera debe poseer la fe de Jesús según Apocalipsis 14:12. Respetar los mandamientos de la ley de Dios, Apocalipsis 14:12. Tendrá la manifestación visible del espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10. Respetará el santo día sábado del Señor según Éxodo 20 del 8 al 11. Se guiará en todo lo que dice la santa palabra de Dios según 2 de Timoteo 3:16. Sustentará un dinámico y triple programa de evangelismo. Anunciará el juicio inminente, ¿cierto? Según Apocalipsis 14:7. Predicará con poder acerca de la segunda venida de Jesús, según Tito 2:13. La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió en el momento indicado de la profecía y como resultado de un profundo estudio de la Santa Biblia posee las 4 características distintivas de una iglesia verdadera: unidad de doctrinas, ritos y gobierno, santidad en la vida y conducta de sus miembros, universalidad, apostolicidad. La Iglesia Adventista desarrolla su apostolado en la triple fase que ordenó nuestro Señor Jesucristo. Predican el Evangelio miles de ministros, además de la radio, televisión y las publicaciones editadas en más de 50 casas editoras. En el campo de la enseñanza, la Iglesia sostiene varias universidades, 360 grandes colegios, 4.500 escuelas primarias. En lo concerniente a la salud, la Iglesia mantiene 114 hospitales y sanatorios, además varias decenas de lanchas, hospitales, clínicas rodantes y aviones sanitarios. Las autoridades de la Iglesia son las indicadas en la Santa Biblia. La Iglesia se gobierna con el consejo de todos los miembros, tal como se hacía en el tiempo de los apóstoles. Asimismo, la Iglesia practica todos los ritos prescritos por nuestro Señor Jesucristo y los santos apóstoles. La Iglesia Adventista ha restaurado las verdades eternas del Evangelio, la Santa Biblia, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y los santos apóstoles y la ley de Dios. Son la norma y la conducta de la Iglesia y de los creyentes. La Iglesia Adventista es la continuación histórica del pueblo remanente que Dios ha tenido como pregonero de la verdad. Sostiene que las doctrinas cristianas deben practicarse en todos los aspectos de la vida. Con esto, queridos hermanos, amigos, terminamos, ¿cierto?, esta lección que nos enseña acerca de la Iglesia, su organización, su fundación, sus características, y espero que les haya gustado. Denle like al video para que pueda seguir promoviéndose y dejen sus mensajes también, sus nombres para poder orar por ustedes, y si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.